Por eso vuelvo al tema. Cuando no hay peligro procesal, falta uno de los elementos para fijar comparecencia restrictiva, no hay medida, se aplica la comparecencia. Pero desde el ámbito de la proporcionalidad de lo que estábamos hablando, lo que me interesa ahora es qué entiendo yo como sanción directa. Que eso es lo que no hemos desarrollado de una manera que nos permita cifrarnos en una cierta regla. Bueno, yo creo que hay una forma de entender la sanción leve y ella no me gusta mucho al Código Penal. El Código Penal es el que nos responde que es una sanción leve. ¿Por qué? Porque es el que establece las consecuencias jurídicas del delito. ¿Y qué quiere decir que establece las consecuencias jurídicas del delito? Que así como establecemos los 4 años, porque normalmente por debajo de los 4 años hay una pena suspendida o condicionada, también el Código establece aquellos casos donde la pena o la consecuencia jurídica es nada. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de ser nada? La exención. Que ya no puedo ni declarar. El Código Penal establece que se deberá declarar exenta la pena cuando sea inferior a 2 años de pena privativa de libertad, dice 68. El juez puede eximir de sanción en los casos de delitos de delito con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con pena privativa de derechos humanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Código Penal? Si hacemos una interpretación sistemática del Código Penal, podemos identificar que se deberá dictar la comparecencia siempre que la pena sea menor. Siempre. Porque la pena siempre deberá ser considerada como leve. ¿Y cuál es el razonamiento para llegar a esta conclusión? Sencillo. Si uno evalúa la comparecencia restringida, podrá establecer que la comparecencia restringida tiene exactamente las mismas limitaciones que opera en el ámbito de las reglas de conducta de la supresión condicional de la pena. Entonces, así como yo no podía meter preso a alguien que no voy a meter preso, yo no puedo limitar la vida de la persona, la libertad ambulatoria de la persona, las condiciones de vida de la persona, como medio, es decir, a través de la comparecencia restringida, cuando al final voy a eximirlo de la pena. Entonces, en el mismo sentido, el marco de los 0 a los 2 años y cualquier consecuencia distinta que no pueda buscar privación de libertad, en todos sus casos será obligatoria la comparecencia. ¿Dónde opera la comparecencia restringida? Entre las penas de 2 a 4 años. Y ahí tenemos ya las penas establecidas. Ahora voy a volver al tema del doctor. O sea que cuando es de 0 a 2 aplico comparecencia simple, cuando es de 2 a 4 aplico restringida, y cuando es de 4 en adelante aplico prisión preventiva, y cuando es de 3 a 4, no sé, no nos equivoqué. La regla que hay que hacer es una regla que es siempre hacia allá. Yo puedo aplicar mi comparecencia simple a alguien que ha cometido asesinato. Yo puedo aplicar mi comparecencia restringida a alguien que ha cometido delito de terrorismo. Es decir, es una cuestión de mínimos, no de máximos. Cuando el código establece los 4 años, está diciendo que menos de 4 años nunca prisión preventiva. Cuando nos establece el límite de los 2 años, nos dice que menos de 2 años nunca comparecencia restringida. Es decir, es un tema de mínimos. Pero una comparecencia siempre puede ser aplicada a una pena que puede ser de 25 años, sí. Y ahí empezamos a entender el contenido de esto que es el principio de proporcionalidad. Ah, ya voy entendiendo el principio de proporcionalidad. No es una teoría trasnochada, es algo que me permitió indicar el Código Penal, las penas y establecer pauta de qué debo hacer y qué no. Lo mismo ocurre con la proporcionalidad de que acabamos de ver en proporcionalidad sentido estricto. ¿Por qué? La proporcionalidad sentido estricto dice que el beneficio que procuro no puede ser más grave que la satisfacción que me genera la obtención de beneficio. Si yo meto preso a alguien que no voy a meter preso como la sentencia condenatoria, estoy afectando el principio de proporcionalidad de sentido estricto. Vuelvo al tema del niño que tengo que poner 17 cachetadas para que tome la sopa. Si le meto 17 cachetadas, ya no tiene sentido si tomó la sopa o no la tomó, porque es más grave que haya sufrido 17 cachetadas que no haya tomado la sopa, ¿cierto? Exactamente igual es él. Y ahí se ubica el principio de proporcionalidad. ¿Tiene sentido restringido, aportarle restricciones a una persona cuando va a seguir siendo la pena? No tiene sentido. ¿Tiene sentido impedir que una persona salga del país porque la pena ni siquiera va a ser 3 años? No tiene sentido. Porque normalmente una pena menor a 3 años no va a aplicar como regla de conducta del funcionario del país. Todo tiene una lógica, todo responde una lógica, y esa lógica hay que plasmarla en la resolución. En el ámbito de la necesidad igual. ¿Cómo funciona la necesidad o su principio de necesidad en el ámbito de la proporcionalidad? Es establecer un criterio ponderativo para establecer
cuándo una medida es la medida necesaria en el caso concreto. Si el peligro de fuga es severo, muy severo, actuará la acción preventiva. Pero si tienes un peligro de fuga, e independientemente de la pena que se pueda aplicar, si tienes un peligro de fuga razonable, una persona que tiene una hija, que depende de él, etc., ahí tiene que actuar en un baremo, que seguramente ya lo dará la OPS, en el que podemos establecer cuál es la medida adecuada al caso concreto. Pero eso también responde a la responsabilidad. No podemos aplicar una medida con el ámbito de ser Juan Seguro. No hay que ser Juan Seguro en el proceso penal. ¿Qué significa ser Juan Seguro? Que yo soy un juez que va a la segunda y mira, la prisión preventiva siempre me funciona, porque nunca se me da capaz. Y yo la aplico para ir sobre seguro. Uno puede ir sobre seguro en la finanza, pero no sobre penal. Porque uno no puede golpear más, y otra vez la cachetada a mí, no puede meter más cachetadas que necesita. Yo ya no las puedo meter muchas, pero si aceptáramos alguna cachetadita, vamos a aceptar una con 18. Esto es igual, no podemos usar la prisión preventiva porque sea eficaz, porque el discurso de eficacia es un discurso democrático. El discurso de eficacia es un discurso democrático, es un discurso que afecta el Estado de Derecho, afecta el respeto de la ley. Y yo sé cómo complicado es más fácil decirlo de la perspectiva de ser profesora, decirlo de la perspectiva juez, pero eso es lo que dice todo, no digo lo que dice la norma, y por lo tanto en ese ámbito hay que desplegar. Hay una idea de la que se habla un poco, y tenemos que hablar, nosotros no mismo que queda, ¿qué hora es? No, yo quería decir un poco la dirección domiciliaria de cuándo estamos en ya, perfecto. La dirección domiciliaria es una medida muy interesante, porque una de las funciones fundamentales de la dirección domiciliaria es que hemos variado, hemos roto con la ley Wolfers, ¿sí? Ya habíamos olvidado la ley Wolfers, pero uno ya acá más que nada ya no se la ley Wolfers porque la antigua dirección domiciliaria desapareció. ¿Qué es lo que sucede con la dirección domiciliaria? Tiene una larga discusión de larga en Alemania, España, Portugal, Italia, de muchos procesalistas que sostienen, oye, ¿por qué meter a la gente a prisión y no meterlo a su casa mientras no haya sido condenado? La idea es buenísima, es anarquista, la idea es propia de una gente progresista, pero ya no es imposible. Es imposible aplicar para Alemania, que tiene un PBI más grande que todo Sudamérica, o sea, ya un índice de relación con Perú, es decir, es imposible aplicar para Suecia, países de extrema riqueza, no pueden plantearse la distracción de efectivos policiales a cuidar casas de es decir, en todo país, por muy desarrollado que sea, la cantidad de delincuentes que hay en las calles es muy superior en proporción a la cantidad de policías que se necesitan para contrarrestar esa delincuencia. Entonces, si yo empiezo a poner policías en la puerta de la casa de los delincuentes, lo que voy a hacer es generar una inseguridad ciudadana, lo que creo yo es un círculo vicioso. Como voy a tener más procesos, voy a tener siempre poner más policías en las puertas porque se generan más procesos. Porque intentamos alguna vez la cantidad de personas penales tiene directa relación con la ausencia de prevención y la prevención judicial. Entonces, hoy en día, esta historia tan bonita de los libros, ahí sí no, pero no sé, hay algo de excesiva, ¿cómo lo diría?, emoción dogmática, ¿no es cierto? Esto está bonito, que vamos a meter los acuerdos en sus frases, es imposible jurídico, es decir, no funciona. Tanto es así que no funciona, que los países que lo establecieron como una auténtica alternativa, sin condicionamientos específicos, como en ese caso peruano, el Código Procesal del 91, se convertía en una medida igualitaria. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el único policía que se podía poner a cuidar la puerta del delincuente de turno era un policía que estaba en su grado. Y a ese tenía que pagar el diputado. Entonces nos vimos en la graciosa situación de que Wolferson le pagaba a su policía que cuidaba la puerta y así mucho más que cuidaba la prisión domiciliaria. Esta es evidentemente una ley que luego con lo que se trató de hacer con el abono se generó un caos absoluto de discusión y obviamente este Código Procesal Penal ha venido de esa discusión o de discusiones similares, porque parece que esa discusión no estaba redactada, pero de discusiones similares que hubieron antes y han entendido que no, que la dirección domiciliaria no puede ser una auténtica alternativa, porque no la podemos aplicar siempre, que en todo caso debe ser reservada por una medida solamente subsidiaria. Y la subsidiariedad de la medida está clarísima, porque dice,
Se impondrá detención domiciliaria, cuando pese a corresponder detención preventiva y señala respecto a nosotros. Entonces, ¿qué es importante entender en esto? Importante entender que cuando nosotros tenemos una serie de medidas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un catálogo de que va. Tenemos que hacer este cuadro, es necesario hacerlo. Comparecencia simple, comparecencia restringida, impedimentos a nivel del país, suspensión preventiva de derechos y prisión preventiva. La prisión preventiva es para las medidas de seguridad, si me las hago esta plata. Ese es nuestro catálogo. Nosotros, como tenemos un proceso y somos jueces, como tenemos fiscales y tenemos que pedir una medida, lo que tenemos que hacer es empezar por la comparecencia simple. ¿Hay peligro de fuga o no hay peligro de fuga? La sanción es libre, porque si la sanción es libre, hay peligro de fuga. Yo no puedo aplicar nada, no voy a aplicar comparecencia simple. Pero digamos que no, que la sanción no es libre y que no hay peligro de fuga. De ahí me moveré a la comparecencia restringida. La comparecencia restringida, que además la comparecencia restringida es un cúmulo de medidas, ¿cierto? No podemos hablar de eso ahora, pero es un cúmulo de medidas. Hay que pasar el primer salida, hay que pasar. Cuando yo finalmente llego a la prisión preventiva, tengo que decir, no hay otra. Esta pena es muy probable que lo condenemos, una pena superior a 4 años, necesito la prisión preventiva porque hay un periodo de proceso muy intenso. Cuando yo he llegado a esa conclusión, ya llegué a la última de las alternativas, porque la decisión domiciliaria no es una alternativa. Tengo que ponerme a pensar. Es mayor de 35 años, está embarazada, adolece de una enfermedad grave incurable, tiene una incapacidad física persistente. Es decir, hoy en día, las medidas cautelares, personal penal, el catálogo se conoce ahora. La detención domiciliaria es una medida subsidiaria de la prisión preventiva solo en estas causas que yo considero que son razones humanas. Por eso es que hoy en día que la detención domiciliaria ya no es una alternativa, no se entiende por qué se insiste en poner el título de la comparecencia. Porque eso nos lleva a decir esta suerte de aberración jurídica que esta sí es, de que hay una suerte de mandatos de comparecencia con detención, eso no existe. O uno está en comparecencia o uno está en detención. Uno puede ser negro blanco, ¿no es cierto? No puede. Es negro blanco. O uno está detenido o no lo está. Por lo tanto, nunca ha existido esta comparecencia con detención. Es un invento de la peruana, no existe otro nivel. Y ahora además está más claro. Porque ya no es una alternativa, una restricción que era este híbrido feo que hablaba de embarazada, pero también hablaba de poder ser alternativa del Código Penal 91. Acá hay un límite, acá hay una cuestión clara. ¿Por qué existe una detención domiciliaria? No olvídense el periodo procesal. El periodo procesal ya no resolvimos. Ya decidimos que la medida aplicaria es la prisión preventiva. Ya hemos trabajado en el ámbito de la proporcionalidad, hemos trabajado en el ámbito de la presunción de inocencia y hemos decidido que la medida aplicable es la prisión preventiva. Si elegimos la detención domiciliaria no es por razones de proporcionalidad, es por razones humanitarias. ¿Qué tiene su connotación de proporcionalidad? Pero no es función del periodo procesal, son cuestiones humanas. Por eso a mí me llama la atención cómo es que se está desarrollando la detención domiciliaria. Se está diciendo cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, hay quien dice que el problema de la incapacidad física no lo es, pero hay quien dice que el problema de la incapacidad física es que la persona no se puede desplazar. ¿Cómo que no se puede desplazar? Es decir, que ese es el tema, el problema es que no se puede desplazar, el problema es que no se puede desplazar en prisión. El problema es que una persona que se tiene que llevar por prisión en prisión no se puede desplazar, la afecta humanamente, afecta a su derecho humano. Pero me da curiosidad que cierta gente piense que el no desplazarse es una disminución del peligro de fuga. Es decir, hoy en día yo no necesito caminar ni correr para jugar, ni un carro. Hay sillas de ruedas. Hay miles de personas y varias que pueden escapar a cualquier parte del mundo en un segundo. Esta norma lo que te dice es una persona que está muy enferma, una persona que no puede caminar, una persona embarazada, no puede ser sexual, no debería estar en prisión. Es lo único que te dice. Y el código te dice, no te dice esta medida adecuada, pero ya no te dice. Cuando vaya a la prisión preventiva, fíjate tú, mira, que no vaya a haber una de estas causas, porque en estas causas yo he estado prefiero que esa persona en su casa, y por lo tanto ya no tenemos a todos los delincuentes con policía afuera, tenemos solo algunas personas que además tienen una circunstancia particular, humana, razonable y comprensible para tener en su casa.